El segundo semestre del año 2024 y el año 2025 van a ser momentos muy interesantes para el mercado inmobiliario. Habrá gente que piense que va a seguir subiendo el precio de la vivienda, mientras que otros creeréis que hay una burbuja inmobiliaria y va a tirar los precios hacia abajo. Mucha gente se preguntará qué va a pasar con el mercado del alquiler tradicional y otros darán vueltas a la idea donde merecerá la pena alquilar por habitaciones. Vamos a hablar ahora de todos esos temas. Buenos días, soy David y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vale Inversión. Efectivamente, el mercado inmobiliario está que arde. Es muy interesante todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar. Voy a comentaros rápidamente lo que ha pasado para que así entendáis mejor lo que va a pasar en el futuro. Hace unos cuantos meses grabé ya un vídeo sobre lo que pensaba que iba a pasar y efectivamente ha pasado algo muy parecido. En un contexto de inflación disparada, comenté que posiblemente los precios reales de la vivienda dejaran de subir e incluso bajaran. Esto se malinterpretó por mucha gente en los comentarios diciendo que pensaba que iba a haber una burbuja, que iba a colapsar el mercado y los precios se iban a hundir. Nada más lejos de mi intención y de la realidad. Como podéis ver, los precios no se han hundido. Nominalmente sí que es verdad que en algunas regiones ha podido bajar muy poquito, una corrección muy ligera. Sin embargo, sí que ha habido una corrección real. En esos meses de inflación disparada, los precios no subieron tanto en la vivienda como en otros bienes y servicios, haciendo así que el valor relativo de la vivienda disminuyera un poco. Sin embargo, esa inflación, gracias a Dios, ha disminuido ya, no ha disminuido, se ha corregido y no es tan alta, perdonad. Y está siendo interesante y ahora los precios de la vivienda ya están creciendo, no solo nominalmente, sino realmente. Y en este contexto merece la pena preguntarnos qué va a pasar con el precio de la vivienda. Y vamos a hablar de ello. Primero, del precio de la vivienda, qué pasa con la oferta y la demanda. Luego, del alquiler tradicional. Lo mismo, por un lado, de los que van a alquilar y los que están buscando alquilar su propiedad. Y finalmente, sobre el mercado del alquiler de habitaciones, que tanto interesa a la gente. ¿Puede ser buena idea o quizá no cambiar una vivienda de alquiler íntegro a alquiler por habitaciones? Vamos a irlo viendo paso a paso. El precio de la vivienda es uno de los puntos que más interesan a la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar? Yo lo tengo muy claro. Yo creo que va a subir. Y lo siento mucho. Lo siento si eres uno de mis muchos amigos que quiere invertir en una vivienda y está esperando que el precio baje para lanzarse y comprarla. Yo creo que eso no va a pasar. Sí, podemos seguir esperando, pero no va a pasar, no bajarán los precios ni va a caer café del cielo, como decía la canción. Entonces, ¿qué cabe esperar? Pues bien, por un lado, estamos viendo que en España está llegando mucha inmigración y también está aumentando el número de familias. Mucha gente dirá, ¿cómo aumenta el número de familias? Sí, sí que aumenta y os voy a explicar por qué. El número de familias aumenta porque, aunque el número de gente sea la misma, el tipo de familia está cambiando y con ello el tipo de inquilino y el tipo de vivienda que se alquila. Antes yo veía que las familias estaban formadas por 2 padres y 2, 3, incluso 4 hermanos. Era algo no tan descabellado. Sin embargo, a día de hoy hay muchas parejas que no tienen hijos o tienen una mascota. También hay familias que solamente tienen un hijo. También hay padres o madres divorciados que viven por su cuenta o viven con uno de los hijos solamente. Y todas estas familias necesitan un alojamiento, ya sea una vivienda en propiedad, un alquiler íntegro o un alquiler habitacional. En el mercado de la vivienda estamos hablando de comprar y vender viviendas. Que haya muchas más familias, ya sean locales, autóctonas o por inmigración, genera un aumento en la demanda. Un aumento en la demanda es más gente que quiere comprar vivienda, con lo cual los precios irán hacia arriba. Sin embargo, esto no pasa solamente por la cantidad de familias que hay, sino también porque seguramente el crédito sea más sencillo. Los bancos están viendo, frente a nuevos tipos de préstamos que dan las cajas, que son préstamos de hipotecarios de un 80, 90, incluso el 100% en algunos casos muy excepcionales, están sintiendo una presión por dar más crédito, por no quedarse atrás. Además, hasta el primer semestre de 2024 los tipos de interés han sido bastante altos y los bancos han podido sacar bastante rentabilidad de los préstamos hipotecarios que tenían concedidos. Sin embargo, seguramente eso cambia ahora. Habrás oído que los tipos de interés van a bajar y lo más seguro es que así sea. ¿Y qué pasa si bajan los tipos de interés? Pues que los bancos ganan menos dinero, la gente es más proclive a pedir nuevas hipotecas y los bancos, al ganar menos dinero, necesitan ganarle de otra forma. ¿Y cómo suelen hacerlo? Pues dando más hipotecas, mejorando las condiciones de la gente que va a pedir esas hipotecas. Con lo cual, si ya hay más gente que quiere comprar un piso y a esa gente le facilitas aún más el comprar esa vivienda, será incluso más fuerte esa subida de la demanda. Habrá incluso más gente buscando ese piso y comprando ese piso, con lo cual los precios subirán. Sin embargo, vamos a ver ahora el otro lado, vamos a ver la oferta de la vivienda. Pues bien,
El año pasado, en el 2023, se han escriturado unos 90.000 pisos de obra nueva y se prevé, tanto por la inmigración como por las familias que están demandando, que se requieren todos los años entre 200 y 300.000 pisos nuevos. Esto está suponiendo que entre 110.000 y 210.000 de esos pisos no puedan ser satisfechos por la nueva construcción y tengan que recurrir a la vivienda de segunda mano. Eso también tira mucho de la demanda y muestra que la oferta no puede ofrecer tanta vivienda nueva, con lo cual la vivienda que ya está ofertada se la van a quitar de las manos. Me parece un punto muy interesante, ver que va a seguir subiendo el precio de la vivienda, por varios motivos. Por un lado, si tú estás buscando una vivienda para vivir, seguramente te recomendaré que compres la vivienda lo antes posible, por dos motivos. Por un lado, porque las condiciones de financiación van a ser muy buenas, porque los bancos van a intentar conseguir que cojas su crédito y no el crédito de al lado, que te lo va a dar también. Y por otro lado, porque el precio de la vivienda va a ir subiendo, entonces cuanto antes lo cojas, menos vas a pagar. Y sí, dirás que es verdad, que ya he dicho que el tipo de interés va a bajar, van a bajar los tipos de interés. Eso es casi un hecho, es lo más probable. Pero seguramente el dinero que ahorres por un tipo de interés menor sea menor que el dinero que ahorrarías por comprar una vivienda a un precio más bajo. Por eso yo aconsejo comprar la vivienda ahora, ya sea para vivir o para invertir. Sobre todo, si vas a invertir, además ganas la rentabilidad que te va dando con el tiempo. Y vamos a pasar ahora al segundo punto que también nos interesa mucho, que es el alquiler tradicional de nuestras viviendas. ¿Qué pasa con eso? Puede ser interesante o quizás ya no. Quizás la gente ya no quiere, como compra vivienda, ¿no? Pues ya no la alquila. Bien, vamos a ver. Igual, la demanda por un lado y la oferta por otro. En la demanda, como hemos dicho, va a haber mucha gente que empiece a comprar piso. Esto, sin embargo, no va a ser una cosa apoteósica, no va a llover el dinero y todo el mundo va a comprar esos pisos. Va a ser algo que ocurra poco a poco. ¿Y qué podemos esperar de eso? Pues que efectivamente familias vayan saliendo de esas viviendas alquiladas a pisos de su propiedad. Sin embargo, también podemos esperar que sigan llegando inmigrantes, no hay ninguna señal en contra de eso, y la tendencia a las familias más pequeñas se sigue manteniendo, con lo cual el volumen de gente sigue creciendo. Es por eso que yo considero que ese aumento que hemos visto en los precios del alquiler en los últimos meses no va a ser tan disparado. Yo entiendo que el precio del alquiler tradicional se va a mantener, pero va a seguir siendo muy interesante. Porque ¿qué ha pasado con la oferta? ¿Por qué se ha disparado tanto el precio del alquiler en los últimos meses? Desde mi punto de vista y en la zona en la que opero es claramente por la oferta. Ha habido muchos cambios que han asustado mucho a algunos inversores, a pequeños tenedores que tenían su vivienda en alquiler. Por un lado, la gente se ha confundido, ha tenido dudas con la ley de vivienda. Por otro lado, la gente tiene miedo del tema de la ocupación, de tener su vivienda anunciada. Y por otro lado, la gente no tiene muy claro qué va a pasar con la fiscalidad de la vivienda. Sí que es verdad que ha habido un cambio y la gente no lo tenía muy claro, ha pasado de una exención del 60% al 50% en alquiler tradicional, en vivienda habitual. Y esto la gente pues no sabe lo que significa, no sabe lo que es. Efectivamente es una disminución, fiscalmente sigue siendo más favorable que invertir en bolsa, por ejemplo, u otro tipo de activos, pero la gente ha estado confusa. Y podemos ver, yo veo en algunos de los barrios en los que opero, por ejemplo, el barrio de Pajarillos, aquí en Valladolid, que ha pasado de tener hace un año unas 20 viviendas siempre en alquiler tradicional a tener generalmente ahora una, dos, tres, no más de 4 viviendas. Muchas semanas a veces no hay ni siquiera una sola vivienda en alquiler tradicional. Esto ha disparado, por supuesto, los precios. La gente que ponía su vivienda en alquiler podía poner prácticamente el precio que quisiera y ha dejado en una indefensión muy grande a los inquilinos sin poder de negociación. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bien, el miedo que ha podido haber ya está ahí, no va a haber más miedo seguramente, salvo que suceda alguna cosa rara e imprevista, y la oferta no debería variar. Sí que se ha recortado bastante, pero debería mantenerse ahí. La demanda se moverá, como hemos dicho. Habrá gente que pase a comprarse una vivienda y dejará ese alquiler que será retomado por los nuevos inmigrantes, las nuevas familias. Por lo tanto, considero que el alquiler tradicional seguirá siendo muy interesante, pero no podemos esperar las subidas que ha habido en los últimos tiempos. Y vamos a pasar finalmente al último punto que también interesa mucho, el alquiler de habitaciones. ¿Qué está pasando con él? ¿Sigue siendo interesante? Si no te has pasado, ¿merece la pena pasarte? ¿O quizás es algo que hay que abandonar y retomar el alquiler tradicional? Pues bien, vamos a verlo igualmente del lado de la demanda de los solicitantes de habitaciones y del lado de la oferta, la gente que pone sus viviendas en alquiler por habitaciones. Las habitaciones han tenido un boom brutal en los últimos 12 meses. Han proliferado como churros en la mayoría de las ciudades. Su precio se ha disparado también una locura. ¿Y por qué es esto?
principalmente ha sido por la desaparición en muchos barrios del alquiler tradicional. ¿Qué otra opción quedaba? Habitaciones. Habitaciones más premium, habitaciones más a bajo coste, dependiendo de lo que busque cada uno, son las opciones que hay. O si no, moverse a otro barrio. ¿Por qué? ¿Por qué me ha parecido? Porque al final la gente que se quedó, a pesar de los miedos en la inversión inmobiliaria, vio que obviamente no podían cubrir toda esa gente que estaba buscando vivienda. Entonces, si de una vivienda puedes sacar 2, 3, 4 habitaciones, pues acoges a mucha más gente. También, por supuesto, la rentabilidad se dispara. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Como hablé en un vídeo, hay gente que hablaba de saturación en el mercado del alquiler de habitaciones. Yo no hablo tanto. Yo no creo que se haya colapsado, que se haya saturado. Sin embargo, sí que es verdad que hay zonas que está un poquito denso el asunto. Que ha ido mucha gente a alquilar por habitaciones y las rentabilidades que se conseguían en un principio, que eran absurdamente altas, no lo son tanto. Ya no hay tanto monopolio, sino que hay que negociar y ver cómo funciona el resto del mercado. Por lo tanto, se puede decir que sigue siendo interesante invertir en habitaciones, sí, pero en función de las zonas. Hay que estudiarlas y ver si ese plus de trabajo que te va a llevar invertir en habitaciones, toda la gestión, buscar los inquilinos, el tema de los suministros, merece la pena por ese plus de rentabilidad que también te da. Obviamente va a haber una correlación con el alquiler tradicional que haya en cada zona. Y también hay que ver claramente las diferencias entre los alquileres de habitaciones premium y las habitaciones de bajo coste, que pueden ir a familias de inmigrantes o quizás a estudiantes, frente a esos trabajadores premium que generalmente suelen preferir una vivienda para ellos solos. También familias que son más grandes. Es por eso que ¿qué va a pasar con su precio, con el precio de las habitaciones de alquiler? Yo considero que no van a subir más. Creo que van a mantenerse e incluso pueden bajar en algunas zonas. ¿En qué zonas? En las zonas que no ha habido mucha habitación y van a seguir creciendo. En las zonas que ya ha crecido mucho el volumen de habitaciones, ese precio ya se ha recortado un poco, ha dejado de crecer de forma tan salvaje y se mantendrá o incluso bajará un pelín. Pero en las zonas en las que hay muy pocas habitaciones y prácticamente nulo alquiler tradicional, ahí seguramente entren más habitaciones y baje el precio de las mismas. Bien, esto es lo que yo creo que va a pasar en los próximos meses o año y medio, según lo prefierais decir. Creo que es un momento muy interesante según las operaciones que tenga cada uno, pues ya no solo operaciones, la vivienda que cada uno quiera comprar. Porque pienso, no os voy a decir que sea muy buen momento para comprar, pero creo que es mucho mejor momento que el resto de los momentos que vienen por la subida de los precios. Obviamente, tanto la rentabilidad de una inversión es mayor cuanto menor es el precio y la compra de la propia vivienda también se va a hacer mucho más amena si la compras a un precio más bajo que a un precio más alto y a una edad más tardía. Es por eso que yo considero que la gente que está esperando una bajada de precios aproveche a comprar ahora y no lo deje para más tarde. En cuanto al alquiler, lo que os he dicho, seguramente se mantengan los precios más o menos en alquiler tradicional y puede que bajen un poco en alquiler por habitaciones. Es muy importante, recuerdo, estudiar muy bien todas las operaciones, no lanzarse a invertir al primer sitio que veamos sin ningún conocimiento, porque eso puede hacer que perdamos mucho dinero y que una vivienda que podía ser utilizada para una familia, tanto en compra como en alquiler, esté vacía por unas reformas infinitas, por una mala planificación. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, que me contéis por aquí lo que penséis que va a pasar en los próximos meses y años. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta luego.